Saludos mis mortales favoritos, amigos y tal cosa por acá. Y en esta ocasión vamos a continuar con las video reacciones y vamos a regresar a Katy Gómez, una judaizante que es adherente a las raíces hebreas. Y acuérdense que adventistas y raíces hebreas, bueno, entre judaizantes se entienden. Entonces, ambos, tanto los de raíces hebreas como los adventistas, abogan por la preservación del decálogo, que es algo propio del antiguo pacto, como algo que está vigente como mandamiento en el nuevo pacto. Ambos movimientos judaizantes, los adventistas y los de raíces hebreas, cuando hablan del nuevo pacto, en realidad es como una renovación de pacto. Por lo tanto, todo el Nuevo Testamento lo terminan interpretando a la luz del Antiguo Testamento. Y Cristo viene a ser un guardador más del sábado. Es alguien que está sujeto al sábado. Interesante. Así que antes de dar nuestro comentario, vamos a escuchar lo que nos dice Katy Gómez, porque ella menciona algo que es muy interesante, que también los adventistas dicen, que Cristo vino a magnificar los mandamientos. Escuchemos. Muchos dicen, ¿no? Yeshua, Cristo, abolió el día de reposo. Para empezar, él no podía abolir nada, porque él mismo dijo en Mateo capítulo 5, a partir del versículo 17, lean con cuidado ese capítulo que es parte del Sermón del Monte. Yeshua dice: yo no vine a abolir la ley y los profetas, yo no vine a abolir, sino a cumplir. La palabra abolir allí. Ok, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. Para los judaizantes, Cristo está bajo el antiguo pacto. Cristo está sujeto al antiguo pacto. Eso también lo dice Pablo, por supuesto. Pablo dice que llegado el tiempo de Dios, el enviado de Dios, que es el Hijo de Dios o el Mesías, él nace bajo la ley. Efectivamente, Jesús nace bajo la ley. Pero cuando él muere y él resucita, ya no resucita bajo la ley. Hay que entender lo que dice Pablo, ¿verdad? Pero ahora, para los judaizantes, Jesús nace bajo la ley, él muere y él resucita bajo la ley. Es decir, que cuando Cristo resucita, él sigue siendo un guardador del sábado. Entonces dice aquí Katy Gómez, es que Cristo no podía abolir nada. Es decir, Cristo está sujeto a la ley. Cristo está por debajo de la ley. La ley está encima de Cristo. A tal punto que Katy Gómez va a decir, la ley es tan importante que Cristo vino a magnificarla. Vaya la herejía de los judaizantes. El eje central de todos estos movimientos sectarios siempre va a girar en torno a la ley. Lo importante no es Cristo, es la ley. Escuchemos. En griego es katalú, y esa palabra katalú significa destruir, derribar, dejar sin uso. Yo no vine a derribar o dejar sin uso los mandamientos. Yo vine a cumplir. Y la palabra ahí cumplir es plero. Y en griego esa palabra significa engordar, darle su valor completo o exaltar. Yo vine a exaltar los mandamientos. Fíjense, Katy Gómez dice que Cristo vino a exaltar los mandamientos. Así la idolatría al decálogo, porque cuando ella dice y cuando los adventistas dicen, es que Cristo vino a exaltar, a magnificar los mandamientos, ni siquiera están pensando en todos los mandamientos. Ellos están pensando como buenos idólatras del decálogo en el decálogo. ¿Y cuál es la base bíblica que están utilizando? Es Mateo 5:17, que es parte, como bien dijo Katy Gómez, del Sermón del Monte. Pero cuando Cristo habla aquí de los mandamientos, cuando ustedes leen el capítulo 5 de Mateo, resulta que Cristo no está hablando del decálogo, porque Cristo no era un adorador e idólatra del decálogo como son todos los judaizantes. No, fíjense, cuando Cristo dice, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio, ahí efectivamente sí está hablando del decálogo. Pero fíjense
que cuando dice en el versículo 31, también fue dicho cualquiera que despide a su mujer, dele carta de divorcio? Fíjense que eso no es el decálogo. Eso está en Deuteronomio 24, versículo 1. O cuando Jesús dice, además ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás falsamente, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. También eso no está en el decálogo. Eso está en número 30, en Deuteronomio 23 y en Levítico 19. En el versículo 38 del mismo capítulo, cuando Jesús dice en el Sermón del Monte, ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, ¿qué creen? Tampoco está en el decálogo. Eso está en Levítico 24 y en Deuteronomio 19. Cuando Jesús dice en el versículo 43, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, ¿qué creen? Eso tampoco está en el decálogo, ¿ven? Cuando los judaizantes están pensando en el decálogo y Jesús está hablando, él habla de toda la ley. Entonces, si Cristo vino, según utilizando la misma retórica, el mismo discurso inventado de estos brothers que se sacan de la cabecita loca, de que Cristo vino a exaltar, a magnificar la ley, resulta que Cristo vino a exaltar y a magnificar toda la ley, no solo el decálogo. ¿Vemos? Los inventistas, los adventistas y los de raíces hebreas en exégesis están fritos. Están fritos. Ahora, vamos al punto. Porque cuando tú lees realmente ese capítulo, Cristo no vino a magnificar ni exaltar los mandamientos. De hecho, son los mandamientos los que terminan magnificando y exaltando a Cristo. ¿Qué es lo que dice precisamente en el versículo 19? Por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Y cuando Cristo está hablando de toda la ley, no está hablando solo del decálogo. Entonces, ¿dónde quedan los judaizantes que ellos dicen, no, solamente está vigente el decálogo y los demás? Es decir, que ustedes mismos terminan quebrantando lo que Jesús dijo, porque no hay mandamientos grandes y pequeños, sino que todos son un solo paquete. Pero si ustedes quebrantan uno de los más pequeños, y dicho sea de paso, uno de los más grandes mandamientos era la circuncisión, quisiera yo saber si los judaizantes o los adventistas todos se circuncidan. Por lo tanto, son quebrantadores de la ley. Ahora, fíjense, dice Jesús, pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, hablando de toda la ley, no del decálogo, este será considerado grande en el reino de los cielos. Efectivamente, Katy dijo algo que es correcto. Cristo vino a darle el verdadero cumplimiento, no a la ley. Porque cuando Jesús dice la ley o los profetas, está hablando de todas las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Qué dijo Jesús? Escudriñen las escrituras. ¿Qué son las escrituras? Todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Vemos que lo importante no es la ley o los profetas. Lo importante era de quién hablaban. ¿Y hablaban de quién? Del Mesías. Hablaban de Cristo. El personaje principal y el propósito de la ley o los profetas es Cristo. Por lo tanto, Cristo dice, el grande en el reino de los cielos es el que cumple la ley. Y adivinen esto. El único que vino a cumplir la ley y que pudo cumplirlo es Cristo. Por eso la ley magnifica a Cristo, porque no existe nadie sobre la tierra que haya sido capaz de cumplir la ley de Dios. Solo Cristo. Por lo tanto, la ley termina magnificando a Cristo. Y no me refiero al decálogo, la ley, porque en el Nuevo Testamento no existe esa barbarie de el decálogo una cosa y los demás mandamientos otra cosa. No, la ley es la ley, un solo paquete. Y toda la ley magnificó a Cristo, porque toda la ley era sombra de Cristo. Y el único grande en el reino de los cielos, no hay otro más grande que Cristo, porque Él cumplió la ley y en Él se cumplió la ley. Así que, como podemos ver, los adventistas y todos los judaizantes en exégesis están fritos. No podíamos esperar más, son sectarios.